Hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Caram. Bienvenidos al cuarto foro virtual de cátedras innovadoras y a la Comisión 9, Planificación de la Práctica Pedagógica. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitos, a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. En esta ocasión nos acompañan y van a ser nuestros expositores Solange Diez, Anaí Louro, Ana Mahón Clark, Cintia Mariscal, Santiago Podestá, Jimena Toledo, Marcelo Torres y Laura Balopi. Y la idea es que todos tengan unos 10 minutos para dar su exposición, sin interrupciones, por supuesto. Van a tener en ese momento el micrófono y la cámara disponibles. Solamente el que expone tiene el micrófono y la cámara abierta. Luego de los 10 minutos, cuando terminan, pasamos al siguiente. Yo les voy a indicar a través del chat cuando falte un minuto para que vayan cerrando, para no interrumpirlo con mi voz. Una vez que todos los expositores hayan expuesto, vamos a abrir el cierre de la comisión, que va a estar a cargo, la responsable del cierre es la profesora María Ángeles Pucineri, académica de nuestra facultad, y en ese momento ella va a decirnos y exponernos los principales ejes que se trataron en la comisión y vamos a abrir preguntas, respuestas y debates. Si quieren ir haciendo preguntas en el chat, María Ángeles las va a copiar y las responderemos al final. Esta comisión está siendo grabada, todas las grabaciones están disponibles en la web a partir del 17 de agosto. Bueno, si no tienen ninguna duda acerca del desarrollo, comenzamos. Vamos a darle la palabra a Solange Diez, que nos va a exponer cuando la educación llega a los centennials. Hola, Solange. Hola, ¿me Solange. escuchan? Sí, te escuchamos y te ¿Me ven? vemos. Sí, Bueno, saco la perfecto. placa y Ah, cierro, voy a silenciar el micrófono así no te interrumpo. Y tenés bueno, 10 minutos, Solange. Bienvenida. gracias. Bueno, yo voy a exponer unas palabritas sobre eh, qué pasa con una relación que encontré entre la educación online y los centennials. Antes que nada me voy a presentar por las dudas ante todos. Yo soy Solange Diez, soy profesora de Publicidad 1 en la Universidad de Palermo. Eh, bueno, voy a dar comienzo entonces a la exposición. El tema central de lo que quiero hablarles es la relación que encontré que hay entre la educación online y los centennials. ¿Quiénes son los centennials? Los estudiantes o la nueva generación de estudiantes que estamos recibiendo en la universidad. Son chicos de 20 años o menos me parece fundamental que los tengamos en cuenta, cómo son sus costumbres, cuáles son sus hábitos y características en particular, porque nos va a servir para tratar de planificar mejores clases en este contexto, ¿no? El primer punto creo que es fundamental y de mi experiencia en este primer cuatrimestre es el escenario que nos atraviesa con el COVID-19 hizo que la tecnología absorbiese todas las esferas de la vida, ¿no? De todas las personas. Pero esa irrupción, principalmente en la educación, me parece que puso a la luz muchos principios pedagógicos a la hora de enseñarles a los estudiantes. Y ahí es cuando yo empecé a tomar conciencia, cuando me tocó replanificar mis clases de manera online, quién era mi audiencia real. Y empecé a tomar dimensión que son chicos que nacieron con el auge de las redes sociales, por lo cual mi experiencia fue muy positiva porque me di cuenta que ellos
en su naturaleza valoraban mucho esta experiencia virtual. Entonces, eh, quiero darles un pequeño pantallazo de cómo son estos jóvenes que estamos recibiendo en la universidad. Son chicos que nacieron en el 2000, son una generación que está absolutamente atravesada por la tecnología, donde la televisión o el videocable es antiguo, pero no un smartphone y la conexión a internet. Y están acostumbrados básicamente a lidiar con múltiples pantallas, a planificar, consultar, investigar o relacionarse y divertirse desde, desde otros ángulos o desde otras perspectivas diferentes a las nuestras, ¿no? Pero hubo un punto clave para mí en este repensar de mis prácticas con respecto a estos jóvenes, y tiene que ver con que son chicos muy autodidactas. Por lo menos el 33% de ese grupo, según investigaciones, aprende vía tutoriales en internet. El 20% está acostumbrado a leer en tablets o cualquier tipo de dispositivo. El 30% por lo menos hace actividades con la computadora, está online. Y ellos básicamente nacieron en una cultura que es la de do it yourself, o sea, hacerlo vos mismo, y están acostumbrados a solucionar los problemas y necesidades de manera personal. Y esto me pareció básico, porque no es difícil imaginar que para ellos la educación, tal como la conocemos nosotros, sea antigua, porque todo está en definitiva online. Y lo que no entienden lo buscan en Google o en YouTube, ¿no? Esos me parecieron determinantes fundamentales. Y también que son chicos que están acostumbrados a pasar 3 horas por lo menos al día frente a una pantalla haciendo trabajos o tareas laborales online. Por lo tanto, era de entender que para ellos podía ser más familiar este aprendizaje que tuvimos que adaptarnos, ¿no? A ver, en síntesis, creo que estos chicos que estamos recibiendo en la universidad es una generación de chicos emprendedores, al igual que la anterior, pero mucho más autodidactas, que están acostumbrados a las multitareas, a trabajar con muchos dispositivos, a aprender vía tutoriales, y me parece que es de esperar, como docentes, que gran parte del aprendizaje de ellos también se empiece a producir fuera del aula. Y ese es el punto más importante y para mí de la reflexión. El aprendizaje no solo se va a empezar a producir dentro del aula, sino que excede ese espacio. Mi experiencia en esta etapa me pareció que era esencial, especialmente con este grupo de chicos, o sea, indispensable el trabajo por proyectos. Me parece que era la clave para educar a distancia. Sin un trabajo por proyecto no hubiese sido posible corroborar el conocimiento para mí, porque los chicos lograron ser protagonistas mientras hacían y porque tuvieron muchas consultas y en esas consultas, ese feedback que iban teniendo conmigo, yo sentí que ahí pude corroborar el saber o si había algún tema que no estaba demasiado claro. Otro de los puntos que logré o quiero destacar de esta experiencia que tuve es que mi rol como profesora o como docente se transformó más que nada en el de facilitador de una experiencia, ¿no? Porque los chicos tenían organizado su material, sabían o tenían los condicionamientos de las tareas que debían hacer, el proyecto que debían entregar, y yo sentí que estaba para asistirlos y acompañarlos.
Otro de los puntos clave fue que implicó un grado mucho mayor de personalización y demanda, eh, porque si bien los chicos tenían autonomía para acceder a, a los apuntes, y si bien las clases fueron siempre sincrónicas, yo sentí que ellos necesitaban estar más en contacto conmigo en las plataformas que tiene la universidad, por ejemplo, o el chat, de pronto hizo que ellos puedan sacarse muchas dudas en el momento y sea una de las cosas que más valoraron para que no los trabe en su hacer y me pareció fundamental eso. Y por último, o sea, también esencial para la educación a distancia, y que también tiene que ver con los valores y las cosas que ellos, las herramientas que ellos están familiarizados, es emplear videos, podcasts, audios para transmitir el conocimiento o aclaraciones por un audio. Eh, bueno, a ver, en síntesis, para no excederme, creo que lo esencial que me deja esta experiencia es que tanto el aprendizaje formal como el informal y el no formal es todo uno, y también creo que la educación, tanto presencial como virtual, es una. Me parece que cuando pase la pandemia deberíamos pensar en una educación que combine justamente ambas metodologías, porque los chicos están cómodos en muchos aspectos y hay muchas habilidades que son aptas para desarrollarlas vía online o vía tecnología. Sin embargo, pienso que las clases presenciales siguen siendo importantes para desarrollar habilidades más blandas del ser humano, donde uno capaz que sí necesita el vínculo o estar cerca de la persona que es tu líder como para tratar de aprender. En síntesis, creo que en esta época que nos toca educar y teniendo en cuenta especialmente quiénes son los nuevos, la nueva generación que está llegando a la universidad, los docentes no podemos perder de vista que la educación que reciban los centennials justamente sea de utilidad para su futuro y que no sea más de lo que está en la red, que es mucho y es valioso también, y ellos lo cuentan y están acostumbrados a demandarlo. Por lo tanto, creo que ahí está nuestro desafío, ¿no? Tratar de pensar eh, cómo podemos hacer para tener prácticas a distancia, tal vez, combinando la colaboración, la cooperación, el compartir con los compañeros, el ayudarlos a crear y a su vez también pensar como docentes qué es lo que deberíamos empezar a enseñarles a los chicos a la distancia, ¿no? Probablemente tenga que ver con ayudarlos a desarrollar el pensamiento más crítico, a ser buenos oradores, a poder ser creadores, colaboradores, pero bueno, creo que un poco es eso lo que quería transmitirles. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Gracias, Solange. Las preguntas las dejamos para lo último. Perfecto. Así nos organizamos bien. Muy interesante tu charla, me gustó el enfoque. Y sí, nuestros alumnos fueron facilitadores en este proceso para nosotros, colaboraron mucho para que todo salga bien. Uh-huh. Y está muy bueno incorporar nuevos entornos a la educación, porque es verdad, la escuela no es la única que enseña, la escuela no es la única que educa, ¿no? Eso es un mito de la modernidad, pero hay muchos ámbitos donde se educa, pero sin embargo la escuela lidera estos procesos. No es la única, pero es la líder, ¿no? En estos Sí. procesos.
y me parece muy interesante conocer esta nueva población de centennials y es muy interesante que tengan autonomía, pero la autonomía también tiene un límite, ¿no? Porque siempre está el otro, siempre está el aprendizaje colaborativo. Eso también es responsabilidad nuestra de Ujú. sostenerlo. El aula como un gran espacio de construcción social, por más que yo sea autónomo, ¿no? Porque el ser autónomo es una virtud como el ser tolerante con límites. Si paso cierto límite, se convierte en un problema, ¿no? Porque en Sí. realidad, sí, perdón, ¿querés decir algo? No, no, no. Así que bueno, muy interesante, a mí me dejó pensando mucho, así que gracias, Solange. No, ustedes. De- Después hacemos el debate al final. Muchas Bueno, gracias. Convocamos ahora a Anaí Louro, que nos va a hablar de virtualidad y proyecto integrador, experiencias significativas. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Ahí estoy prendiendo la cámara. Ahí está. ¿Cómo están? Bueno, yo Bueno, me silencio eh, entonces y te dejo suerte. dale, gracias, Carlos. Bueno, les cuento, mi nombre es Anaí Louro, soy licenciada en publicidad. Dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación en Palermo doy la cátedra de Publicidad 1, al igual que Solange. En el caso mío, el título estaba vinculado a un poco poner aquí o plantear un poco lo que fue el desafío de este cambio en función de un nuevo contexto, ¿no? A partir de esta pandemia que estamos transitando y que hizo que quizás repensar las prácticas que desarrollamos desde la enseñanza y el aprendizaje desde la virtualidad, ¿no? O sea, me pareció muy interesante la ponencia de Solange porque acuerdo y en muchos casos hay muchos puntos o conexiones en relación a lo que ella planteaba que vengo a traerles hoy. En relación, yo lo quería era dejar en claro cómo es el desarrollo de la asignatura, cuáles fueron los desafíos en función del traspaso de esta presencialidad física que generalmente transitamos en el aula común a un traspaso de contenidos, de desarrollo, de modalidad online, ¿no? O virtual, si se quiere. Veremos un poco en qué transita la diferencia. Eh, bueno, básicamente la asignatura Publicidad 1 en la Facultad de Diseño y Comunicación en Palermo tiene la particularidad de ser una asignatura introductoria al campo de la actividad publicitaria. No es una asignatura exclusiva para los estudiantes de la carrera de publicidad, sino que se comparte con alumnos o estudiantes de diferentes carreras, como son licenciatura en Relaciones Públicas, diseño de indumentaria, producción de moda, diseñadores gráficos, muchos también la toman como electiva, por ejemplo, diseño industrial, es decir, que el grupo de trabajo es bastante heterogéneo dentro de los conectores que podemos encontrar o conexiones que podemos encontrar en común, ¿no? La realidad es que el desafío dentro del aula común, o sea, cuando estamos en la presencialidad, uno puede ir haciendo una presentación, logrando que los alumnos se conozcan entre sí, viéndose, ¿no? O sea, esa cuestión tan interesante que tiene que ver con el contacto y que ahora hemos revalorizado tanto, ¿no? Eh, entonces, bueno, uno los conoce, se ve, cuentan sus necesidades. En la virtualidad eso también es posible, lo desarrollamos de una manera súper exitosa, los chicos se presentan. Lo que sí encontré, y por eso me pareció dentro de lo que tenía que ver con el título, las experiencias significativas en el aprendizaje dentro de este nuevo contexto y la virtualidad, fue la colaboración, ¿no? O sea, creo que el contexto está como de alguna manera falta de presencialidad, de esta cosa que nos parece que todos estamos como atentos y expectantes de cómo será, cómo resultará esta cursada, en especial para alumnos que por ejemplo en el caso mío, ¿no? Que me pasó con estos chicos que no tenían la experiencia online, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces era un desafío tanto para el docente, que tiene que abordar los contenidos de la asignatura, pero no olvidar que también estamos transitando un contexto determinado y ser empático con esta realidad, ¿no? Y para los chicos también. La realidad es que lo que encontré fue
un grupo con mucha necesidad de transmitir sus experiencias, de, como bien manifestaba Carlos, de un aprendizaje colaborativo, en donde es como que salen a flor de piel mucho más las necesidades de la colaboración, el ayudarse cuando son profesiones distintas o, bueno, de alguna manera se están capacitando en diferentes ramas distintas y quizás uno tiene más conocimientos de diseño, el otro no los tiene, cómo colaborar. Y me pareció que vi más a flor de piel esta particularidad dentro de un entorno virtual que fuera del entorno cuando es en el ámbito de la presencialidad. Si bien, como bien decía Solange, yo noté algunas cositas de las que planteó, me pareció muy interesante en donde ya no podemos marcar como compartimentos estancos lo presencial de lo virtual, sino que tenemos que pensar en esta era y a partir de toda esta experiencia vivida y que vamos transitando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la posibilidad de pensar un entorno más, un mix de entorno, ¿no? Tanto presencial como virtual, en donde podamos empezar a encontrar herramientas que nos permitan, por un lado, mejorar la transmisión o facilitación de los saberes que vamos transmitiendo, porque la realidad es que como docentes, o por lo menos es la mirada que yo tengo, no soy un transmisor de saberes, sino un facilitador del proceso. Entonces uno lo que trata es de acompañar al estudiante en que conozca, que vaya desarrollando y vivenciando, ¿no? El aprendizaje significativo. La realidad es que una de las cosas que puedo transmitir es que el proyecto integrador que pensó la facultad es una súper herramienta que me ayudó muchísimo en la transformación de los saberes desde una manera presencial a la virtualidad, porque yo les cuento que en lo que tiene que ver con la presencialidad, la particularidad que yo desarrollaba mucho trabajo en grupo, y íbamos incorporando los conocimientos de la asignatura, que son obviamente introductorios al campo de la publicidad, de una manera casi todos grupales y como trabajos prácticos, en donde uno iba viendo los saberes y iba incorporándolos a partir de pequeñas prácticas bien marcado como teórico-práctico. La realidad es que el formato virtual con el proyecto integrador y con esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje que está tratando de desarrollar la facultad, me permitió, primero, poder trabajar con diferentes instancias dentro de un mismo proyecto, en donde cada alumno abordaba intereses propios, ¿no? El proyecto integrador está vinculado, en el caso de mi materia, a una campaña publicitaria que tienen que desarrollar. Para llegar a tal fin, vamos transitando diferentes conocimientos que tienen que ir incorporando, desde el armado de un brief, pasando por todo lo que es el desarrollo de estrategias creativas, pasando también por la planificación de medios. Y la realidad es que el trabajo lo desarrollan de manera individual, si podríamos decir que es un trabajo individual, porque cada uno presenta su proyecto en base a su interés personal y los saberes propios de su asignatura. Pero la realidad es que en este proceso de enseñanza-aprendizaje que fuimos desarrollando clase a clase, en donde una de las cosas que creo que tienen que ver con estas experiencias significativas, que valoró mucho el alumno, es el tema de el contacto sincrónico, ¿sí? Porque sí tenía 2 alumnos que habían estado experimentando la modalidad online netamente, en donde no tienen ese acercamiento sincrónico, entonces aparece esta autogestión por parte del alumno, en donde tiene que, bueno, poner mucho, no cualquier alumno está preparado, o cualquier estudiante está preparado para autogestionar su propio aprendizaje. En muchos casos es complejo, si bien puedes tener muy bien preparados los materiales para que aborden, también implica cierta disciplina, o sea, es como complejo, ¿no? Hay algunos alumnos que están muy preparados y otros que necesitan ese contacto. Bueno, lo que sí valoraron tanto los alumnos que habían estado desarrollando algunas materias online como aquellos que estaban por primera vez generando esta experiencia, es el hecho del acompañamiento sincrónico, ¿no? Que teníamos todas las semanas, en un día por semana, como si fuese nuestra clase
física, presencial, si se quiere, o de anterior, ¿no? Y la realidad es que lo que sintieron es ese acompañamiento que no tiene que ver con, de alguna manera, darle la clase teórica y tenerlos un rato con ellos, estar un rato con ellos, sino poder ver qué pasó en la semana, cómo fueron abordando los diferentes materiales que uno les va facilitando, cómo fueron abordando esos materiales con el desarrollo del desafío que era volcarlos al proyecto integrador. em, y cuando llegamos al momento del aula, del encuentro sincrónico, se desarrollaban unos debates súper ricos, o sea, en relación no solo al proyecto de uno, sino acompañando y debatiendo sobre el proyecto de los demás, ¿no? Me parece que además ese acompañamiento de chicos que quizás no se conocían porque no cursaban ninguna asignatura común entre ellos, también es como que demuestra como un muy grado de compañerismo que fue muy interesante, por eso me pareció que era una experiencia muy positiva en el desarrollo de cómo resultó este primer cuatrimestre pasando de una modalidad a otra, con una cabeza, porque bueno, también uno como docente, yo no soy docente de materias a distancia, entonces uno también tiene que hacer cierto ejercicio personal, ¿no? Como docente, de decir, bueno, ¿cómo hago para que estos estudiantes reciban los conocimientos que uno quiere que reciban, pero no como si fuese que doy la clase, ¿no? A modo pizarrón, si se quiere, y que tampoco apabullarlos de recursos. Yo creo que hay que empezar a encontrar un equilibrio entre lo que verdaderamente es significativo en el aprendizaje virtual y lo que es accesorio, ¿no? Cuando hablo con otros docentes que les ha pasado obviamente y que tienen esta experiencia de tener que haber pasado de la presencialidad a la virtualidad, en muchos casos te encontrás con docentes que te dicen, yo los lleno de recursos a mis alumnos, ¿no? Busqué un montón de videos en YouTube, les pongo muchos enlaces, bajo un montón de material en PDF y el alumno, lejos de agradecer demasiada información, es como que es apabullarlos, ¿no? Porque la realidad es que esto es real que para el docente es un desafío porque implica ponerse mucho más en los contenidos, ¿no? De la asignatura. A veces hay materias que uno las da, diría de taquito, entre comillas, ¿no? O sea, estás acostumbrado, yo soy licenciada en publicidad, son conocimientos introductorios, ¿no? O sea, es claro que uno conoce y nada tranquilo en esas aguas de lo que es abordar los conocimientos de la asignatura. Pero el cambio de formato implicó también ponerse a repensar esos contenidos, a reelaborar, ¿no? Los materiales, a ver si realmente estaban actualizados, ¿no? Que en muchos casos me sirvió para eso, para reactualizar muchos de los ejemplos y cosas que les transmita a los chicos y que quizás, claro, en la presencialidad uno va con un pendrive caminando por la vida, pone ejemplos, sirven para representar y demás, pero claro, en la virtualidad uno se puede poner a repensarlo y decir, bueno, no, pará, este ejemplo vamos a cambiarlo. Hay ejemplos y ejemplos, o sea, nosotros estamos transitando desde la publicidad varios cambios y repensar la práctica publicitaria también en cuanto a romper con paradigmas, en cuanto a estereotipos que veníamos trabajando en tiempos atrás. Entonces, hay como muchos replanteos, ¿no? Así que bueno, la realidad es que como para ir redondeando dentro de lo que tiene que ver con estas experiencias y el desafío fue, claro, pasar de la presencialidad a la virtualidad, tratando de abordar los saberes para que haya buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje. La realidad es que me llevo como logro potenciamos el compromiso por parte de los alumnos, pero también por parte del docente. Repensar los contenidos que vamos desarrollando, pensar que ya no va a existir en un futuro lo que es virtual de lo que es presencial, sino que tenemos que repensar nuestra actividad como un mix de ambos y pensar en recursos que sean verdaderamente significativos. No es apabullar al alumno con un montón de recursos online
porque eso no es dar virtual, sino que de alguna manera tratar de trabajar sobre los recursos, menos es más, menos recursos, pero que sean como más contundentes y esos los alumnos los van a agradecer. Y básicamente no solo la autogestión viene por parte del alumno, sino también por parte del docente, para regular sus tiempos, para organizar una asignatura que en muchos casos son 3 horas de dictado de clases. La práctica desde lo presencial, uno suple con determinadas cosas esos espacios o baches, en la virtualidad queda como mucho más expuesto, entonces es importante trabajar con buenos recursos, eso creo que es como bueno, nada, la experiencia y significativa que dejó este primer cuatrimestre en esta modalidad, ¿no? No sé si, yo creo que ya estaríamos bien en tiempo, ¿no, Carlos? Sí, ya estamos, ya Bueno, perfecto, estamos. entonces, Bueno, muy gracias, bien. Anaí. Muy No, interesante por favor. tu mirada con respecto a la colaboración, a la interacción de los modelos, a los entornos, al trabajo con proyectos, la sincronía de las clases, al uso de las fuentes bibliográficas y los recursos, ¿no? Eso es más o menos Exacto. lo que son los puntos de reflexión que está bueno para luego retomar en el cierre. Muchas Dale, gracias, perfecto. muy No, por amable. favor, seas muy bien. Convocamos a Ana Mahón Clark, que nos va a hablar de la construcción de un marco teórico a través de la pantalla. Hola, Ana. Hola, ¿cómo están? Estoy Muy bien, conectando el ¿vos? video. Muy bien. Bueno, me voy presentando ¿Vos? hasta que se conecta el video. Acá está, ¿no? Bien. Y ya te digo, a ver, todavía no. La conexión está medio. Ahí está, Ahora ya sí. estás. Ahí Yo, está. yo cierro mi micrófono, así te dejo tus 10 minutos. Bárbaro, gracias. Bueno, soy docente de la asignatura Seminario Integración 1. El título de mi propuesta, como decía Carlos, es la construcción de un marco teórico a través de la pantalla. Mi propuesta fue reflexionar acerca de Internet como el hipertexto por excelencia. Este es un concepto que, si bien surge del ámbito de la informática, yo lo traje más vinculado al ámbito literario, en donde en realidad se habla de un texto que se conecta con múltiples textos en una interdiscursividad que parecería no tener límites. Me interesó desde sus posibilidades educativas en la instancia de construcción de un marco teórico, en el contexto de una investigación. Parto de dos interrogantes, de dos grandes preguntas. ¿Cómo construir un marco teórico a través de Internet concebido como un hipertexto? Y el otro interrogante es, ¿qué herramientas debería poseer un investigador, un alumno, a la hora de iniciar un recorrido por la intrincada red de conocimientos que es Internet? Toda esta propuesta está anclada, como lo comentaba, en el marco de Seminario de Integración 1, donde los alumnos construyen el 25% de su proyecto de graduación. Entonces, cuando se llega a la instancia de un marco teórico, el alumno ya ha hecho el planteamiento del problema, ha construido un estado de la cuestión, pero llega el momento de elaborar algo que se percibe como el gran argumento teórico. Entonces, la idea en esta etapa de construcción de esta perspectiva teórica es pensarlo como un argumento, es decir, como un gran enunciado que me tiene que servir a mí como investigador para poder sustentar y defender una posición, una tesis adoptada en relación con un tema. Entonces, está mirado todo desde la perspectiva de teorías de la argumentación, por supuesto junto con metodología de la investigación. El alumno parte, como cualquier otro investigador, yo a partir de ahora hablo siempre del investigador, del planteo de un interrogante, de una pregunta de investigación, de una pregunta problema. Esta pregunta de investigación, en cualquier marco de investigación, se tiene que contestar en dos planos, en un plano teórico y en un plano empírico. En lo que compete al plano teórico, la respuesta que va a arrojar va a ser en un plano de las teorías que ese investigador convoca, rastrea, indaga, siempre
tema de investigación, con su objeto de estudio como centro, pero desde ahí las múltiples miradas de diferentes disciplinas pueden servir, por supuesto, para poder contestar en algún momento su interrogante desde el plano teórico. Uno de los interrogantes planteados en esta reflexión era ¿qué herramientas debería poseer un investigador a la hora de iniciar un recorrido por Internet? Cuando llegamos a esta instancia, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online, en la que se cursó este cuatrimestre, partimos de pensar en qué recursos, qué herramientas, con qué herramientas cuenta cada investigador para iniciar la construcción de su marco teórico, porque tiene herramientas, o sea, es una instancia en donde en un principio el trabajo parece arduo o inabarcable, pero en realidad no lo es así, porque el investigador tiene herramientas. La primera gran herramienta es el interrogante, la pregunta de investigación que tiene delimitación. Ya hay una delimitación que es temporal, que es geográfica, que es semántica. Hay un recorte teórico que está dado por el mismo tema de investigación. El investigador, el alumno, en su proyecto de graduación ya ha elegido palabras clave, ahí está el recorte. Hay una guía de autores. Se trabaja mucho en el curso, como en cada proyecto de graduación, el alumno tiene que vincular su tema con una asignatura, en principio con una asignatura central, pueden ser 2 o 3 más. Entonces, la propuesta es siempre esta: vayan a la planificación académica de cada una de esas asignaturas, porque en cada planificación hay recorte teórico, y dentro de ese recorte teórico, que sigue siendo amplio, ustedes van a indagar y van a buscar los autores específicos que se acercan, que se aproximan a su objeto de estudio. En la instancia de modalidad online, lo que yo encontré, por ejemplo, que me pareció un aporte muy, muy importante, fueron los documentos conceptuales, porque más allá del tema que cada uno indaga, en esta asignatura es importante metodología de la investigación en ciencias sociales. En la modalidad online hay documentos conceptuales para cada una de las etapas y se fue trabajando con ellos siempre en cada clase, porque las clases fueron siempre sincrónicas. En la primera parte de la clase se trabajaban con los documentos conceptuales y la idea era siempre esta: piensen que en lo que es la parte conceptual de metodología de la investigación, tienen parte de su sustento teórico en cuanto, por ejemplo, la elección de determinado concepto, la relación, la ubicación en un índice, etc. Dentro de lo que es la modalidad online, por supuesto que cobró una gran relevancia precisamente el conocimiento detrás de la pantalla, o sea, en el hipertexto. Nos dedicamos a recorrer, en parte, por supuesto, se trabajó con todo el material que ellos tienen en biblioteca de Universidad de Palermo. Están los recursos de investigación de diseño y comunicación, donde tienen una gran cantidad de bibliotecas virtuales, de lugares específicos, todos siempre vinculados a diseño y comunicación. Bueno, por mi parte, yo les traigo siempre, en algunos casos los conocen, en otros no, signos que, por ejemplo, la revista Signis, que está muy anclada en lo que es semiótica, pero la semiótica vinculada con la moda, con el diseño urbano, con la publicidad, con las relaciones públicas, otros sitios, por ejemplo, Adcomunica, la Asociación Argentina de Semiótica, sitios como INTI, etcétera, etcétera. Pero la idea fue realizar un recorrido, esto en clase también, en función de cada tema, aprovechar y explotar la enorme cantidad de bibliotecas virtuales y de sitios donde ellos tienen, en su gran mayoría, pudieron ampliar su marco teórico, buceando de alguna manera en estos sitios. En
En la modalidad presencial, cuando se llega a esta instancia, hay mucho trabajo siempre en el aula, en donde yo les pido que cada uno vaya presentando su marco teórico, el resto escucha y aporta también, porque la riqueza en que pasaba mucho, que por ejemplo estaba exponiendo a alguien de diseño de indumentaria, porque quería, por ejemplo, aprovechar o explotar una materia prima nueva, novedosa, por ejemplo, las siliconas en diseño de accesorios. Y pasaba que alumnos de diseño industrial compartían alguna experiencia de su carrera y su conocimiento, por ejemplo, sobre la materia prima y cómo explotarla, y se intercambiaban autores. Entonces, lo que yo noté que precisamente hacer clases sincrónicas, que todo ese trabajo de intercambio, porque la primera parte de la clase a lo mejor es un poco más teórica, más de metodología, pero en la segunda parte yo les pido que de a uno fueran intercambiando información y nutriéndose de alguna manera, ¿no? Y siempre les digo, no interesa que no sean de la misma carrera, porque todas están vinculadas. Entonces, para cerrar, consideré que a partir del trabajo del marco teórico, explotando los recursos que nos da el hipertexto y el conocimiento que se puede encontrar detrás de la pantalla, se logró estimular el intercambio de conocimiento entre pares. Se logró establecer un diálogo fluido entre la teoría y la práctica, donde la primera fue el fundamento de la segunda. Y finalmente, construir una perspectiva teórica a través de los recorridos de lectura por el hipertexto permite lograr aprendizajes significativos y finalmente construir conocimiento, que es la finalidad de un proyecto de graduación o de cualquier investigación. Gracias. Gracias, Ana. Muy interesante tu propuesta de un tema tan difícil como construir un marco teórico. Me encantó la propuesta, la metodología, ¿no? El tema de indagar, del marco teórico como hipertexto, de ver las herramientas, de ver las delimitaciones, los recortes, porque una de las cosas que los estudiantes por ahí les resulta dificultoso comprender es que el marco teórico no tiene que estar todo en el marco teórico, sino es todo lo contrario, ¿no? Justamente el marco teórico es el recorte que me va a ayudar a mí a abordar el objeto de estudio que estoy planteando. Entonces, si pongo todo, cuando pongo todo es nada, ¿no? Digamos. Entonces, justamente lo difícil del marco teórico es delimitar, no agregar. Justamente eso es. Y las conexiones entre los conceptos también es armar una red, ¿no? Así que, bueno, me gustó mucho tu propuesta, muchas gracias. Después en el final de la comisión abrimos las preguntas y el intercambio. Gracias, Ana. Vamos a convocar ahora a Cintia Mariscal, que nos va a hablar de una experiencia remota, apuntes para pensar el proceso pedagógico virtual de la materia Introducción a la Investigación. Hola, Cintia. Hola, estoy poniendo el video. Dale. Ahí está. ¿Se te escucha bien? Ahí está. Ahí me ven, ¿no? Bueno, ahora te vemos. Yo voy a silenciar mi micrófono para no interferir. Y tenés 10 minutos, Cintia. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Cintia Mariscal, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctoranda en Ciencias Sociales en la UBA. Estoy en la Universidad de Palermo en este cuatrimestre de virtualidad. Me tocó dar la materia de Introducción a la Investigación, que es una materia que ya venía dando, pero de forma presencial. Y bueno, quizá para inaugurar un poco la reflexión que yo les traigo de esta experiencia remota, que es la virtualidad en cierto modo, porque supone otra forma de hacer uso del cuerpo y del espacio, novedosa en cierto modo, y que transforma la relación con el otro, y que es una transformación radical en la medida en que es la relación con el otro, el medio a partir del cual se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para iniciar eso me gustaría como introducir un poquito cuál es el perfil del estudiante y de la materia en particular, porque creo que teniendo en cuenta estos dos elementos, uno también puede un poco sopesar los desafíos a los que, bueno, cada docente tiene que enfrentarse.
no es lo mismo dar cualquier materia, digamos. En particular, el perfil de nuestros estudiantes de introducción a investigación es un estudiante que recién sale de la escuela, que es su primer cuatrimestre, en general tienen 18 años, algunos un poco más, pero en general son de las primeras materias que se dan. Y eso hace como primer obstáculo, si uno lo quiere ver desde el punto de vista negativo, que el estudiante no tenga construido, en términos burgueses, un hábitus universitario. ¿Por qué? Porque básicamente nunca fue a la universidad. Entonces, para muchos estudiantes, el inicio de las clases universitarias se hizo de forma virtual, lo cual me parece que es muy distinto a lo que es la experiencia y la virtualidad de un estudiante que ya está acostumbrado a ir a la universidad, que la conoce, que son sus pasillos, sus aulas, la dinámica de una clase presencial, digo. Me parece que en ese punto, iniciar las clases en la universidad, con ese momento instituyente, que es el primer día de clases universitario, de forma virtual, me parece que es algo a tener en cuenta, ¿sí? Y esto me parece importante también porque en la medida en que se va construyendo este hábitus universitario, uno puede decir que se empiezan a generar las disposiciones que le permiten al estudiante manejar los recursos, saber cómo manejarse en la universidad, en las clases, el contacto con los compañeros, las dinámicas de trabajo, manejar los materiales de otra forma. Digo, todas esas disposiciones que en muchos casos se fueron gestando en el trabajo presencial y que se exportaron a la virtualidad, me parece que en este momento nos encontramos con un desafío mayor porque esto no estaba construido. Entonces había que construir o empezar a construir este hábitus en un contexto muy distinto. Eso por un lado. Por otro lado, la propia materia, la introducción a la investigación, es una materia que más allá del contenido que uno pueda dar, lo más difícil de la materia es que propone una nueva forma de pensar. Los estudiantes hasta ahora podrían estar haciendo trabajos en escuelas sobre temáticas en particular, pero lo que se está tratando de introducir a cómo se investiga en ciencias sociales y cómo se investiga desde un punto de vista científico. Entonces, la forma de pensar, de construir un problema de investigación es muy distinta de lo que ellos posiblemente venían haciendo antes. Y eso también genera un desafío a la hora de no estar en contacto con los estudiantes. Y me refiero a no estar en contacto con los estudiantes porque me parece que tenemos que tomar nota de que más allá de los beneficios de la virtualización, que sin ir más lejos nos ha permitido continuar con las clases en un contexto y que efectivamente hay que pensar cuáles son sus beneficios, ¿sí? Y cuáles son sus aportes a la presencialidad una vez que esto pase. Es cierto también que yo en este momento no le estoy hablando de un conjunto de personas. Mi experiencia es estar a una computadora. No tengo contacto visual con ustedes y, digamos, eso me parece que modifica mucho mi propio discurso. ¿Sí? Mi propio discurso también se va gestando, anticipando lo que ustedes pueden estar pensando, simplemente a partir del sentido que están percibiendo desde su propia gestualidad y su corporalidad. Toda esa dimensión de la comunicación se ve como obturada, sobre todo por los dispositivos tecnológicos con los que contamos. La plataforma Blackboard, en general, bueno, favorece la posibilidad de cámaras y audios, pero pasa que ahora somos, no sé, 38 personas. Si todos ponemos nuestras cámaras y audios, posiblemente tengamos inconvenientes técnicos. Eso sucedió en todas las clases. Por un lado, entonces, hay limitaciones tecnológicas que impiden ese tipo de comunicación que nos acerquen más a una forma de uso del cuerpo, más que nos permita tomar nota de qué es lo que está pasando del otro lado y adecuar nuestro discurso en función de esas gestualidades y de esas formas del sentido a través del cuerpo. Pero también hay limitaciones subjetivas, ¿sí? Porque yo, digamos, estando posibilitada el uso de las cámaras y los micrófonos, muchos estudiantes aún no los utilizaban. Y ya no es que no los utilizaban por una cuestión enteramente ligada a la limitación técnica, sino porque la virtualidad también transforma y corre los límites entre lo público y lo privado. Me parece que ahí hay algo de la intromisión de la vida pública en la vida privada
que llama a un conjunto de emociones, entre ellos puede ser la vergüenza, por ejemplo, impiden el mostrarse en cámara, ¿sí? La cámara siempre es amedrentadora, es preciso estar acostumbrado a hablar en cámara, y siempre uno está mostrando un poco de su hogar. Digo, me parece que también dispositivos o plataformas, por ejemplo, la plataforma Zoom, genera un conjunto de medios, como ser, por ejemplo, los filtros, ¿sí? Que lo que hace es borrar el aspecto privado de eso que se muestra, ¿sí? Yo borro el fondo de mi casa y lo que hago es mostrarme únicamente yo, como tratando de salvaguardar, si uno lo quisiera pensar o leer en esta clave, salvaguardar algo de esa privacidad que se ve vulnerada en este caso. Entonces me parece que tanto el estudiante como los desafíos de la propia materia, como estas limitaciones técnicas y subjetivas del uso tecnológico, complejizaron el desarrollo de la materia, tal como por lo menos yo he sentido que lo podía llegar a dar la dinámica de la presencialidad. Y una de las cosas que a mí me genera dudas, sobre todo cuando de lo que está, insisto, es de incentivar una modalidad nueva de pensamiento, que es lo que yo me parece uno de los objetivos de esta materia. Cuando se trata de incentivar una forma nueva de pensar, es muy difícil convertirse simplemente en un facilitador de contenidos. Y es muy difícil convertir a la enseñanza en un conjunto de tutoriales. Parece que hay que hacer un esfuerzo suplementario del que es preciso. En este punto, yo simplemente quiero dejar sentada una pregunta, que hasta qué punto la virtualidad no termina fomentando dimensión enciclopédica de la enseñanza, en donde el docente da y el alumno escucha, ¿sí? Y ese alumno ni siquiera tiene carne y hueso, es alguien conectado. No se sabe en qué estado de conexión está, si está prestando atención, si está interesado, sino porque esa corporalidad está virtualizada también. Entonces yo veo un emoticón o veo a lo sumo una fotito y con suerte los conozco una vez que prenden la cámara porque se animan a hacerlo. Entonces me parece que sí, quizás soy de las más pesimistas de todas las exposiciones, pero sí me parece que tenemos que tener cuidado de no enamorarnos de una tecnología, ¿sí? Y evitar tanto una visión tecnofóbica como una visión tecnofílica, y tratar de tener un pensamiento crítico de cuáles son las ventajas y desventajas, y en todo caso cómo producir esa mixtura, que me parece que es un poco el balance de este encuentro, por lo menos hasta ahora, entre lo virtual y lo presencial, ¿sí? Pero para eso es necesario dar cuenta de la especificidad de las materias, de la especificidad de los estudiantes, y en todo caso de las limitaciones, que es un poco lo que yo quise hacer en mi exposición. Bueno, no sé, creo que se me cortó la cámara a mitad de camino. Hola, sí, se cortó la cámara porque tenía poca señal, pero te escuchamos todo, Cintia, ¿eh? Ah, bueno, listo, creo que estoy en tiempo, ¿verdad? Perfecto, perfecto, una exactitud impresionante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, muy interesante tu mirada, la verdad me gustó mucho. La mirada de no enamorarse de la tecnología, porque en realidad lo que prima acá no es tanto el dispositivo tecnológico, sino las estrategias pedagógicas y el acontecimiento de la clase, la humanización del vínculo, ¿no? Digamos, esas cosas que nunca tenemos que perder de vista. Así que hay un montón de conceptos que yo anoté: evitar lo tecnofóbico, lo tecnofílico, los límites entre lo privado y lo público, el hábitus universitario. Bueno, hay un montón de conceptos que planteaste que es muy interesante y que quedan como preguntas, y bueno, que después, si hay tiempo, lo retomaremos en el cierre. Gracias, Cintia. Muy bueno. Convocamos ahora a Santiago Podestá, que nos va a hablar de la transposición del cuento a la pantalla. Hola, Santiago, ¿estás? Hola, ¿se escucha ahí? Se escucha, perfecto. No tengo, Sí, medio con tengo un un problema eco. tecnológico, sí, porque me lo puse en el teléfono también, porque no tengo, la cámara en mi computadora está mal. Entonces puedo tratar de ver por el teléfono o hablo sin cámara y bueno.
No, prefiero que hables sin cámara porque si usás dos dispositivos hay eco. Así que si querés Dale, hablar sin cámara, con uno. dale, perfecto, perfecto. Sí, tuve un problema con la cámara en la computadora, así que bueno, problemas de la tecnología, como bien mencionaba. Sin graves problema. Yo voy a poner la placa de la comisión, que quede como fondo, y encima está tu voz. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, Bueno, comienzo. cuando quieras. Dale, ¿qué tal? Bueno, ante todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Santiago Podestá. Soy diseñador de imagen y sonido, egresado de la UBA, y soy productor audiovisual y director también. También soy profe en la Universidad de Palermo ya hace varios años y doy las materias de producción de televisión en segundo y en quinto nivel, y también doy taller de creación, introducción al discurso audiovisual. Bueno, varias materias siempre relacionadas a la producción y al discurso audiovisual. Y en este caso voy a traer un tema que había preparado en su momento para antes de la virtualidad y decidí mantenerlo porque justamente era el, un poco la idea de la comisión, que como bien nos dice acá el fondo, trata sobre la planificación de la práctica pedagógica, y me parecía que decidí mantenerlo a propósito justamente porque, bueno, porque si bien tengo mis miradas positivas y críticas sobre la virtualidad, quería traer esta experiencia que a mí me resultó muy provechosa y la había utilizado el año pasado, la había realizado el año pasado, y quería traerla a este espacio tal y como lo había pensado antes de que la pandemia llegue a nuestras vidas. Entonces, quería contarles una experiencia que realicé en el taller de creación 3 el año pasado. La experiencia podrán ver que se llama del cuento a la pantalla, en la materia taller de creación 3, que es principalmente para alumnos que estudian audiovisual o comunicación audiovisual o imagen y sonido o cine. Y la idea era justamente trabajar con los alumnos lo que llamamos la transposición. ¿Qué es la transposición? Es justamente un fenómeno, podríamos decir, un fenómeno en el cual, al cual estamos muy acostumbrados como espectadores a ver, pero es muy complejo por ahí pensar en la realización, llevar a la realización de la obra audiovisual. Entonces les propuse a los alumnos trabajar en un análisis para luego realizar una producción audiovisual, es decir, un corto, donde se produzca el fenómeno de la transposición. Llamamos a la transposición a esta idea que es cuando pasamos un discurso de un dispositivo a otro, de un dispositivo a otro. Es decir, cambiamos justamente la idea de resignificar desde donde nace un discurso, artístico, y cómo a través de una suerte de análisis y un trabajo interno sobre la obra madre hacia una obra nueva, se produce una nueva obra. Claro, muchos van a decir que estoy hablando por ahí de una adaptación, pero justamente cuando trabajamos en este tipo de análisis, hablamos de que no se producen adaptaciones, o creemos que la adaptación es una mirada más simplista, y si no, lo que estamos haciendo justamente es proponer esta idea de transponer, llevar de un discurso a otro, entendiendo todo un marco y toda una lógica sobre qué ideas se transponen de un lugar a otro. Lo que les propuse a los alumnos como parte de mi planificación pedagógica justamente fue empezar primero por un análisis, acercar a los alumnos a algo que tal vez ellos, sobre todo los centennials, como hablaban por ahí, están más acostumbrados, que es, bueno, al discurso visual, a estar permanentemente pegados a la pantalla y entender todo desde la lógica de las imágenes. Entonces yo lo que les propuse fue, utilizando ciertas películas o directores que ellos conocían, les propuse que vayan a los cuentos originales. Me traté de elegir algunas obras que ya existían y que tenían, y que eran, de alguna forma, tenían cierta pregnancia en los últimos años en el audiovisual, y les pedí que vayan y lean. Entonces tomé algunos cuentos, les dije que hagan un análisis en detalle entre,
entre el cuento, propiamente dicho, y cómo luego se volcó en la pantalla a través de ciertas líneas que les pedí. Para decir rápidamente, trabajamos con inteligencia artificial de Steven Spielberg, que está basado en un cuento de Brian Aldiss, en Las babas del diablo de Cortázar y la versión de Antonioni de Blow Up, en Minority Report de Philip Dick y Spielberg, y en Rashomon, la de Kurosawa y la de, creo que se llama Akutawa, el autor, y después en Sleepy Hollow, ¿no? En las leyendas de Sleepy Hollow, y el cuento y su transposición. Y la verdad que les propuse que no solamente vean si se parecía o no se parecía, justamente, sino que pudieran entender las distintas aristas por los cuales se trabaja los distintos niveles entre el texto fuente, el texto madre y su posterior transposición. A partir de eso, los alumnos hicieron un análisis donde cada uno fue exponiendo y fue explicando su punto de vista. Y Akutawa, ahí me sopla. Muchas gracias, si no me acordaba. Y entonces, a partir de eso, cada alumno fue teniendo como una mirada en profundidad, es decir, entendiendo que a veces la transposición tenía que ver con la cuestión ambiental, que no era solamente una traducción exclusiva, que también podía ser, incluso podía confrontar una transposición en su mirada ideológica, discursiva, podía solamente tomar algunos puntos nucleares, podía mantener algunos conceptos ideológicos y otros cambiarlos rotundamente, podía discutir con ese texto fuente, e incluso podía darle un contexto totalmente distinto. Esa investigación, que en principio era de manera individual, llevó a que la segunda parte les propusiera entonces que salgan ellos a buscar cuentos, a buscar autores que se sintieran interpelados. Con una serie de condiciones, les permití trabajar por grupo justamente por la particularidad de que tenían que producir un corto finalmente, y era un corto que nunca habían hecho, con una duración que nunca habían hecho. Yo les propuse que el desafío era ir a más, nunca habían producido más nada de 5 o 6 minutos, entonces yo les propuse hacer un cortometraje de más de 10, 15 minutos, pero con un texto fuente que ellos elijan. Principalmente tenían que contar una historia, tenía que ocurrir una historia. Y bueno, lo que pasó ahí fue que la segunda mitad del cuatrimestre trabajamos en forma pormenorizada, analizando los proyectos y después viendo cómo cada uno transponía. Y fue muy interesante porque lo que me devolvieron, cuando muchas veces hablamos de que los docentes escuchamos en muchos encuentros como que no leen, no se terminan de interesar por la literatura, o no saben cómo vincularse con el lenguaje escrito. Bueno, terminé teniendo un grupo que me trajo un cuento de Edgar Allan Poe, dificilísimo de la transposición porque era muy complejo en su historia. Además, digo, no tengo que explicar la narrativa de Edgar Allan Poe. Y después otro grupo que me trajo un cuento de Arthur Conan Doyle, también un policial que ocurría en 1875. Y otro grupo que trajo un cuento de... ahí se me olvidó. De Stephen King, ahí está, de Stephen King. Entonces eran cuentos muy disímiles. Y sin embargo, todos los grupos, trabajándolo mucho, ¿no? Algunos mantuvieron la función nuclear, es decir, tomaron de base la estructura, pero pudieron reinterpretarla a su actualidad. De hecho, el caso más paradigmático, bueno, los tres fueron muy interesantes. El de Arthur Conan Doyle era una historia que sucedía, como les contaba, en ese contexto, bien en la época victoriana, en una casa muy, muy grande, y los personajes se mezclaban un poco, y era alrededor de un robo, y lo adaptaron todo a las nuevas tecnologías, con el robo de información y el robo y el intercambio de información digital, con los recursos que por supuesto podían acceder,
Y terminó siendo una experiencia muy gratificante para los y las alumnas. Y lo mismo, bueno, con el caso de Edgar Allan Poe, eh, también era muy barroco su escritura y lograron trabajar, consiguieron una iglesia enorme donde sucedía la mayor de la acción, y trabajaron mucho en el punto de vista, que era algo que yo les pedí que pudieran indagar. Y el caso de Stephen King, para terminar un poco, también fue muy fructífero porque dieron vuelta la historia y encontraron otro sentido a lo que el autor supuestamente para ella contando. Es decir, cada uno logró hacer un análisis que nació desde el abordaje al análisis literario y llevarlo a la pantalla con una mirada totalmente distinta. Y a su vez lograron poder trabajar en forma grupal, en conjunta, cada uno dividiendo sus distintas tareas y, bueno, atravesar todo un proceso que cuando hicimos el foro final, el encuentro final entre todos, donde compartimos experiencias, lo que me resultó muy rico fue justamente que todos dieron cuenta de que al principio sentían que no iban a poder, que cuando les conté hacia dónde íbamos, eh, se pensaron que iba a ser muy difícil, que no iban a poder entender, que les iba a costar mucho poder convertir en imagen y sonido un texto literario, que no iban a poder, que no iban a poder abordar esos textos, que les iba a resultar pesado. Por lo tanto, cuando llegamos al final y ellos vieron sus trabajos y compartimos, hicieron un análisis y una devolución entre los alumnos que eran espectadores de los trabajos de los demás, fue muy gratificante y salió una devolución muy linda en relación a esa premisa, ¿no? De que finalmente pudieron y que no estaban tan lejanos y que cuando había un acompañamiento sobre entender los textos, entender la literatura desde otra mirada y bueno, mi función acompañando cada uno de esos textos, se dieron cuenta que era mucho más cercano. Y ahí, bueno, eso abrió obviamente justo al debate sobre la cantidad de consumo audiovisual que está basado en literatura y cómo era, etcétera, y cómo funciona. Pero creo que lo más gratificante en esta planificación de la práctica pedagógica fue haberles propuesto desde el inicio cuál era el camino a trazar durante toda la cursada y posteriormente que los alumnos hayan podido vincularse con eso y hayan podido ver que ese camino que estaba planificado estaba pensado de una manera al cual ellos pudieran acceder y finalmente pudieran haber realizado un aprendizaje significativo, ¿no? Citando a Sewell. Entonces, me parecía que era muy importante traerlo porque creo que cuando trabajamos en esta idea del plan a largo plazo, y por ahí muchas veces los alumnos no sienten un poco que es complicado de llegar, es difícil o no van a poder, bueno, la idea de ir marcando los pasos, pero mostrarles el mapa completo también de antemano y asegurarles que si siguen en nuestro barco o con nuestra guía vamos a llegar, es una manera también de lograr, creo, mayores aprendizajes por parte de los alumnos porque logran entender bueno, que es posible, y eso los acerca obviamente a nuevos conocimientos. Así que me parecía muy interesante eso, traerlo a este espacio. No sé si tengo algo más de tiempo, Carlos, me parece que hablé bastante. Ya estamos, Santiago, sí, estamos un poquito, pero muy bien, muy interesante tu experiencia, tu estrategia, el abordaje de la interacción de los lenguajes, la transposición, y la verdad que fue un desafío para los estudiantes, un proyecto con una escala acorde con el nivel en la que estamos, así que la verdad muy interesante la propuesta interlenguajes que presentaste. Así que bueno, muchas gracias, Santiago. Gracias. Convocamos a Jimena Toledo, que nos va a hablar de las materias proyectuales en la virtualidad. Hola, Jimena. Ahí te vemos. No, no te escuchamos, eso sí. A ver si hay un problema con el micrófono.
Está abierto el micrófono, pero no hay sonido. Es como que si estuviera, como que si le faltara volumen. El micrófono está abierto, pero ¿querés probarlo y convoco a otro expositor? ¿Te parece? Porque veo que tenés poca señal también, quizás sea eso, que está como, pero no es tan poca. Bueno, lo probamos y después me avisás. Bueno, convocamos entonces a Marcelo Torres, quien nos va a hablar de mi práctica docente. Bueno, ¿se escucha ahí bien, Carlos? ¿Se escucha así? ¿Vas a usar Perfecto, cámara? bueno. ¿Está puesta la cámara? A ver, compartir video ahí. Ahí está. ¿Está ahí la cámara? Ahora sí. Perfecto, y te Perfecto. vemos y te escuchamos. Tenés 10 minutos, Bueno, Marce. gracias. Perfecto. Bueno, acá voy a compartir un poco una experiencia docente que tuve en el primer semestre en 3 universidades, en el cual, bueno, en este primer semestre estas 3 universidades nos hicieron un poco repensar, como bien decía Anaí en su momento, repensar los contenidos, pero también, como bien decía Cintia, tomar nota de lo que pasa del otro lado, ver, observar dificultades tecnológicas, y como así también, bueno, de esta experiencia abordar un pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que la organización didáctica llevada a cabo por cada institución, eh, por lo menos a mí me condicionó en cuanto a la relación de enseñanza y aprendizaje. Eh, la verdad tuve la suerte de que en cada institución, cada universidad, nos brindaron cursos para aprender plataformas, educación a distancia, bueno, Blackboard Collaborate, Kahoot, Moodle, Zoom, Google Classroom, Google Meet, Mentimeter, bueno, un montón de recursos, además de papers, tips, pasos para dar clases sincrónicas, cómo se da educación a distancia. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, que la verdad en un momento pensé, bueno, recibo de máster educación a distancia. Sin embargo, en la cursada, con cada universidad, eh, una pregunta que me fui haciendo es, ¿y el estudiante? ¿Cómo se siente el estudiante? ¿Qué dispositivos utilizan los supuestamente millennials? ¿Qué tiempo dispone para su uso propio? Entonces, se me ocurrió al final de la cursada, de los 6 cursos que doy en las 3 universidades, con un total de 40 estudiantes, hacer una encuesta. Y desde el punto de vista docente, la verdad, me sentí muy cómodo porque, bueno, obviamente ellos me comentaban que el contenido fue muy positivo, una rápida adaptación de parte del docente a las diferentes plataformas, un empleo diverso de las estrategias de enseñanzas, simulación, práctica, estudios de casos, exposiciones, bueno. Pero acá es lo que me interesa y es el pensamiento crítico, ¿no? El problema es que todos los cursos y papers que nos brindaron las universidades se centraron mucho en la acción docente. Y acá creo que no se tuvo mucho en cuenta 2 aspectos fundamentales, que fue el contexto y el estudiante. Clara Romero habla de la educación tiempo. Y el tiempo en la educación conjuga un tiempo, y me parece que las horas clases son muy importantes en este caso. El estado de ánimo, que ella menciona que es el tiempo subjetivo, y el tiempo social, esto de que el entorno nos condiciona. Otro punto importante también es el que aborda Cabrera, es la conciencia que se tiene del otro, ¿no? Es decir, crear una empatía. Entonces, yo creo que en los resultados que obtuve de las encuestas hubo un
denominador en común por parte de los estudiantes, que fueron tres cosas. Por un lado, poder lograr tener la atención durante 3 horas de clase. Esto fue muy variable en cada universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos ellos me comentaban que era un cansancio provocado por el excesivo uso de la pantalla. Estamos hablando de millennials. Por otro lado, el aspecto emocional del estudiante, en el cual, en un contexto en el cual la angustia de no saber qué puede llegar a pasar, nos preguntaban cuándo volvían las clases presenciales, la desmotivación porque no sabían cómo iba a ser este tipo de cursadas que ellos no se lo habían planteado, ni tampoco el docente. La incertidumbre de si iba a continuar de esta manera o no, bueno, y la impotencia porque obviamente eran circunstancias en las cuales no tenían todos los recursos necesarios. Y aquí voy a un tercer punto, que es la disponibilidad tecnológica, es decir, ya sea desde el lado del dispositivo como del lado de la conectividad. Comentaban que tenían problemas de conectividad y esto se agrega a la accesibilidad, porque algunos utilizaban celulares durante 3 horas, celulares, tablets o las PC, ¿no? Pero muchas veces estos dispositivos tenían que ser compartidos por familiares, por los padres o por los hermanos que estaban estudiando en el mismo horario o que trabajaban también, en el caso de los padres. Entonces no tenían, les causaba esa impotencia de no tener la disponibilidad tecnológica necesaria. Y eso obviamente iba implantado a todo lo que recién les comentaba, ¿no? El lograr tener la atención necesaria durante el tiempo que ellos podían llegar a tener, el aspecto emocional que esto les causaba. Entonces, me parece que evaluar la acción docente también involucra no solo revisar los objetivos, los contenidos y las estrategias y los recursos, sino y fundamentalmente el manejo de los tiempos y empatizar con el otro. Me parece que esto es importante para lo que se viene, ¿no? Me parece que esta experiencia no buscada, porque no fue dentro de un entorno de educación a distancia, sino que fue una emergencia sanitaria, en aislamiento social, y que no tuvo en cuenta aspectos sociales como los recién mencionados. Por eso me parece que a futuro establecer un diagnóstico de la situación de los estudiantes en cuanto a disponibilidad de los recursos y del estado emocional es fundamental. Por otro lado, establecer un acuerdo dialogado entre los estudiantes para ver el modo de educación a distancia que les sienta mejor. Y administrar mejor los tiempos, como mencionaba anteriormente Anaí. Tengamos en cuenta que una película dura 2 horas y media o 3 horas. Y una clase no le puede competir nunca a una película durante 3 horas. Entonces, es un gran desafío. Si bien la planificación de un curso online requiere tiempo y preparación, tanto para los estudiantes como para los profesores, en este caso, desde la práctica docente, presentó la oportunidad para ofrecer nuevos desafíos para una práctica que en mayor o en menor medida llegó para instalarse. Y me parece que este es un punto importante para reflexionar nuestras prácticas, ¿no? Pensamiento crítico. Bueno, creo que ahí es un poco lo que pude mencionar sobre mi experiencia. Gracias. Gracias, Marcelo. Muy interesante tu mirada y los indicadores de análisis que estás incorporando, como el tiempo social, la empatía, la disponibilidad tecnológica del dispositivo, de la conectividad. Bueno, son indicadores que realmente ahora influyen en la calidad de las clases y que hay que tener en cuenta y está muy bueno como para debatirlos. Así que muchísimas gracias. Ahora sí convocamos a Jimena Toledo, que nos va a hablar de las materias proyectuales en la virtualidad. Jimé, a ver si ahora podemos. A ver si ahora funciona. A ver, sí, ahora te escuchamos, perfecto.
A ver Pero si... qué bueno. Y también nos Ahí te vemos. vemos y te vemos y te escuchamos. Genial. Cierro mi Genial, completo. micrófono, así no interfiere y tenés 10 minutos, Jimé. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Jimena Toledo, soy diseñadora gráfica, magíster en comunicación y creación cultural. En la universidad doy materias dentro de publicidad y dentro de imagen y sonido. Y en este nuevo contexto que se nos presentó, que nos interpeló y que no nos preguntó mucho, ¿no? Que era lo que en un punto nos tocaba, migrar nuestros conocimientos y nuestra forma de enseñanza a lo que es una plataforma virtual, a una forma virtual. Empecé a reflexionar un poco esto, ¿no? Nosotros, tanto yo como supongo que todos ustedes también, hemos aprendido nuestras disciplinas que son proyectuales, o sea, están vinculadas al hacer, al proyectar nuestras ideas y construirlas en diferentes áreas, no sé, desde una gráfica hasta un producto, hasta una película, o bueno, el área que le toque a cada uno de los que estemos acá con nuestras disciplinas proyectuales. Las hemos aprendido a presencialidad, nunca se nos ocurrió cambiarlas a otro formato, y esta nueva realidad nos invitaba a esto, a un nuevo desafío. Yo a la vez tengo una materia virtual, entonces, bueno, para mí el desafío era doble. Yo pensé que había tomado un desafío, que era dar la materia de introducción al lenguaje visual en forma virtual, y de repente tenía dos, ¿no? Adaptar todos los contenidos de una de las materias de imagen y sonido a una instancia virtual, y la de trabajar con material virtual en la materia que ya estaba diseñada para eso. O sea, tenía un material diseñado con el que iba a trabajar, su forma, su evaluación, su armado, sus teóricas y demás, y un material a diseñar. Así que para mí fue muy interesante esas dos instancias, esos dos contrapuntos. Me ayudó mucho tener ya una materia de base en un punto diseñada para algo virtual, para empezar a ver esto un poco que decían, ¿no? Que creo que todos fueron diciendo. Cambiamos espacios, cambiamos tiempos, cambiamos relaciones, por tanto, la enseñanza y el aprendizaje de lo que es proyectual, que todos sabemos que implica poner bastante el cuerpo en un punto, ¿no? El alumno, sobre todo el alumno ingresante, como eran en mi caso, no comprende todavía esto del hacer, rehacer, corregir, volver a corregir, manejarse para generar un producto. Entonces, todas esas cosas que uno en el aula las va manejando de acuerdo a cómo el alumno se comporta, cómo nos mira, si está entendiendo o no está entendiendo, había que manejarlas distintas. Un poco yo en el escrito que había presentado como antesala de esta charla, planteaba si realmente el proceso proyectual cambiaba en algo, o el proceso proyectual seguía siendo igual en la apariencia, donde de repente el alumno sigue siendo el mismo, ¿sí? Sigue teniendo su oficio de alumno. Nosotros, nuestro de docente, eso no cambia, cambia nuestra forma de percibir esas instancias. Y también plantear si cambiaba en algo este proceso proyectual, ¿no? Este proceso que tiene una investigación, un análisis de información, una primera bajada, una reelaboración de esa bajada. Si cambiaba en algo la investigación hace millones de años, no sé si millones, pero por lo menos 15 o 20, que en su mayoría se hace en forma online. Sí, ellos son un poco más reacios, los alumnos, a investigar en campo, los tenemos que invitar a hacerlo. En este caso no había posibilidad, así que solamente tenían la instancia de investigación online, pero eso ya lo vienen haciendo. Entonces uno se empezaba a preguntar si realmente este cambio era tan radical o no. En mi experiencia los resultados fueron bastante similares a los que obtengo en la presencialidad, en el aula. Las identificaciones de ciertas personalidades, de gente más participativa, menos participativa, también han sido bastante similares. Sí creo que tenemos que empezar a considerar o a pensar en que trabajamos en muchos espacios, ¿sí? Ni siquiera en dos, donde trabajamos en el espacio de cada uno, esto que hablaba hace un rato
Marcelo también, que tenemos que tener en cuenta las condiciones de habitar de cada alumno. Trabajamos en millones de tiempos, he recibido tantos mensajes a las 4 de la mañana como a las 3, a las 2, a la 1. Hubo que explicar que, bueno, todo bien, pero que estaba bueno que ellos también pudieran administrar mejor sus tiempos, que no me charlaran cada vez que hacían un cambio, que estaba buenísimo que lo quisieran compartir conmigo, pero que no tanto. Hubo que empezar a ver esto, ¿no? Tiempo, espacios y vinculaciones, ¿no? Como el vincularnos también, el vincularse con esta pantalla, ¿no? Yo ahora veo el señor Foro 1, señor en gris, a Marcelo veo la foto y veo un más 34, ¿no? Una cosa muy, muy loca. Tenemos que aprender a vincularnos y a pedir también cierto feedback del otro lado como para generar una relación. Si no, es muy difícil generar una relación con la pantalla y solamente desde casa. Entonces, bueno, si bien... El señor Foro 1, te estoy hablando. Sí, señor Foro 1, estamos en tiempo. Sí, no, como querías un feedback. Sí, muchas gracias, señor Foro 1, ¿cómo le va? De nada, encantado. Muy bien, ¿y Marcelo sigue por ahí? Muchas gracias, Lorena. Marcelo, no sé si está por ahí, igual lo estoy remandando al frente. Ahí hay otro que saluda, buenísimo. Pusineri, bien, ¿cómo andan todos? Vieron que es raro, es difícil, ¿no? Desde ese lado, como que uno siente que en un punto hasta está hablando solo, hasta que pide esto, ¿no? Y creo que este es el otro punto, ¿no? La necesidad o la búsqueda de ir pidiendo feedback para conocernos, para saludarnos, para vernos de alguna manera, aunque no nos estemos viendo tan cara a cara, ¿no? Estas necesidades que todos tenemos de recibir esto, de alentar también esto y de dar un poco ese espacio y ese tiempo, y no tanto, y empezar a trabajar esto que charlaba recién, ¿no? El manejo del tiempo. Yo debo confesar, estoy bastante vinculada a las redes, me encanta, laburé tiempo de community, y me gusta eso, no vamos a llamarlo adicción, pero sí no soporto ver mensajitos sin leer, y yo tuve que ponerme tiempos y yo tuve que enseñarle a mis alumnos a ponerse tiempos. Entonces creo que si bien esto del proceso proyectual no creo que esté cambiando tanto, igual es un debate mucho más largo, que necesita mucho más tiempo, y sobre todo mucho más tiempo de observación. Creo que el proceso proyectual está igual, cambia sí esta instancia de necesidad de corrección en el espacio, ¿no? Cuando uno corregía un laburo estaba como sobre el laburo, más cerca, marcaba, y este marcar también se hace muy, muy aburrido, si voy marcando uno a uno. Esto también que charlaba hace un rato, una película dura 2 horas y media, y cuando fuimos a ver El Señor de los Anillos y tuvo intervalo en el medio, nos queríamos matar todos, ¿no? Era bastante largo, aunque la película era buenísima. Entonces creo que en todas estas instancias son cosas de aprendizaje que tenemos que volver a aprender. Como ya dije, todos nosotros y todos nuestros profesores enseñaron proyectual, ni materias e instancias proyectuales, en presencial. Y a nosotros nos tocó el desafío increíble de hacerlo en otra plataforma, en otra instancia, en una cuestión virtual. Yo les decía a mis alumnos, entiendo que puede llegar a ser un garrón y un embole, pero es interesantísimo esto que nos está pasando, y somos los primeros y instancias prácticamente únicos de vivenciar esta experiencia. Así que los invito a reflexionarla, a charlarla, y bueno, gracias por todo el feedback que aparecieron ahí. Señor Foro 1. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Te bautizaron, señor Foro 1. Chao. Bueno, lo que Jimena se plantea en su charla es cómo la metodología del diseño y los procesos proyectuales se adaptan y se planifican de una manera particular en las aulas virtuales, ¿no? Muy interesante, con una tradición de presencialidad tan fuerte.
Bueno, buenísimo. Ahora convocamos a la última expositora, Laura Balopi, que nos va a hablar de una ponencia llamada Puertas Adentro. Hola Laura, ¿estás por ahí? Hola, ahí estoy. ¿Cómo va? Hola, ¿Todo bien? ¿cómo ¿No sé si se estás? me escucha, Qué si se lindo me ve? verte. Te vemos, te No, escuchamos perfecto. Yo cierro el micrófono, tenés buenísimo. 2 minutos, Lau. Bueno, bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo, a diferencia de todos, voy a contar una experiencia muy breve. Yo soy docente de hace mucho tiempo en la Universidad de Palermo. Doy las materias de diseño, ¿sí? Los ingresantes, diseño 1, diseño 2, los talleres, taller 1 y 4 son de dibujo, con lo cual soy una docente bastante práctica, aula taller más que nada, y este cuatrimestre, así como muy al principio y a los ponchazos, me encontré con que no sabía para dónde arrancar con todo lo que había planeado de alguna manera, con todo lo que tenía ya en automático, como escuché también algunos de los profes decir por ahí. Me hubiera gustado mostrarles un poco el resultado de todo lo que estuvimos haciendo durante el cuatrimestre, que eso era lo más importante, pero bueno, también después les dejo las redes como para que vean un poco lo que hicimos. Fue muy difícil, pero le encontré un lado muy positivo, impensado también, hecho de que yo estoy siempre metida entre los alumnos, entre los hilos, las agujas, entre los cortes y el dibujo, a una modalidad completamente nueva. Aclaro que me sirvió mucho cada vez que todos los años empezaba y arrancábamos con las charlas de Carlos, que siempre se lo digo, esta cosa de que tiene que cambiar la modalidad de evaluar, la modalidad de enseñar, la modalidad de aprender, obviamente no solo del alumno, sino nuestro también. Y la manera en que yo había planeado mi cátedra era absolutamente otra y muy diferente. Arranqué con una inspiración en diseño, con una inspiración en dibujo, también investigando arquitectos, colores, formas. Y yo particularmente tengo en la cátedra una constante, ¿sí? Un equipo muy grande de asistentes, a los cuales también capacito de alguna forma, ¿sí? Es algo que me permite la universidad y que la verdad estoy muy contenta. Y en esa capacitación, no solamente de los alumnos y los docentes, también enseño diferentes técnicas y retomo técnicas ancestrales como el tema del manipular el textil, del bordado, de estar en contacto con materiales y con miradas y con un montón de cuestiones que en este momento no los tenían, ¿sí? Con ciertas dificultades también que al principio tuvimos en cuestiones en cuanto a la informática, pero después, por lo menos yo y en gran parte lo pude solucionar. Y la verdad es que un poco me conecté con el tema de mis antepasados, el tema de todo lo que vivió mi familia en cuanto a la guerra, pocos recursos. Siempre me contaron de chica cómo funcionó todo eso y la verdad es que en este momento me sirvió un montón para transmitirlo, para trasladarlos. Hay un mensaje que yo les transmití a ellos y que tenía que ver con lo que tenían, con lo que podían y con lo que teníamos al alcance. Tuvimos que planear todo nuevamente, ¿sí? Todas las materias que yo estaba dando y con otros recursos completamente diferentes. Entonces hicimos un listado, ¿sí? En cada caso de lo que teníamos, de los materiales, de la info, nos pusimos a trabajar con los alumnos y con los docentes de mi cátedra armando tutoriales para poder explicarles de alguna manera y conectarnos de otro modo, como de alguna forma poder transmitir lo que nosotros hacíamos en vivo y en directo y que nos ayudaba mucho, ¿no? El tema de lo presencial. Y creo que nos conectamos con otra parte muy importante que tiene que ver con lo que pasaba dentro de cada casa, lo que se vivía dentro de cada casa y cómo podían ayudar de alguna manera entre todo el contexto a que el alumno siga aprendiendo y siga avanzando.
el conectarnos también, explicando por diferentes redes sociales. Yo no soy mucho de la parte de las redes, sino que lo utilizan más entre los chicos, pero me pude adaptar bastante bien. Y de alguna manera, cuando comenzamos a trabajar la parte material, los chicos se pudieron adaptar perfectamente, entendiendo que de alguna manera, a través de diferentes recursos, podían lograrlo, ¿sí? Al principio escuché por ahí un profesor que decía que al principio pensaban que les iba a resultar muy difícil y que lo pudieron lograr. En mi caso pasó lo mismo. Yo, como resultado final, puedo decir que podría adaptar perfectamente estas materias impensadas, como el dibujo y como el diseño y como el trabajo de lo manual y de la manipulación que había desde lo presencial a lo virtual. Y la verdad es que como resultado final, el agradecimiento de los chicos, sobre todo en cada caso, cuando tuvieron que hacer una síntesis de lo que habían pasado en la materia, los contenidos que se lograron se bajaron perfectamente a instancia virtual, y una reflexión que salió de acuerdo a esto a esta síntesis de la cual les hablo, que se llama De cómo lo hicimos este 2020, ¿sí? Un textil común, que llamamos, porque un textil común, un saco olvidado, lo que tengo, lo que dejo y lo que me llevo. Un textil común porque utilizamos materiales que tenían en la casa, no se podía salir a comprar absolutamente nada. No podían tener, obviamente no podían salir, y la verdad es que eso era una limitación, un limitante, un saco olvidado porque pedimos prendas que tengan en la casa y a través de esas prendas empezar a trabajar y de alguna manera comenzar a resignificar un poquito todo ese contenido que teníamos que decir. Lo que tengo, lo que dejo y lo que me llevo, y esta es como para cerrar un poco la reflexión más importante, es que tiene que ver con los recursos que se pueden aprovechar y los prejuicios que uno deja en el camino, ¿no? De un mundo en donde se observaban y se proponen formas ideales, entre comillas, ¿no? De las siluetas, de la imagen, de la belleza, a un mundo más humano y un mundo más real, ¿sí? Para trabajar y para observar, en donde muchas personas participaron del resultado final, que fueron los prototipos, las prendas que se lograron como resultado final, puestos en familias, en amigos, en la persona que tenían cercanos, en el contexto, en el interior, resignificándolos, escribiendo los chicos de la misma forma de todo lo que les había pasado en el medio de todo eso. Y la verdad es que, bueno, nada, ese es como la síntesis de todo lo que pasó en el cuatrimestre. Es algo bastante, a diferencia de lo demás, bastante práctico y bastante taller, ¿no? Pero bueno, esa es como la síntesis de lo que quería hacer. Me hubiera gustado mostrarles las imágenes que están buenísimas, pero bueno, les escribo en la red ahí en el Instagram para que vean, ¿sí? Y estoy. Bueno, gracias Laura, muchas gracias por todo. Muy, muy interesante tu exposición, me gustó el tema de volver al origen, cuando todos estamos reformulándonos, no está mal volver al origen, ¿no? En algún punto. Y eso está muy bueno. Bueno, ahí escribió el Instagram. Bueno, muchísimas gracias Laura, muy, muy, muy interesante. Bueno, ya llegamos al final, al cierre. El cierre va a estar a cargo de María Ángeles Pucineri, académica de la facultad. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Te escuchamos, sí. No sé si vas a prender la cámara. La cámara según yo la tengo prendida, pero... Y esperamos ahora. A ver. Sale como que sale un símbolo acá que no sé qué es. Yo tampoco. Su conexión nos mostrará este video, dice.
Ahí está, ahora sí te vemos. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí. Bueno, Dale, buenísimo. los saludo. Un poquito la reflexión que fui construyendo al escucharlos fue este proceso que hicimos como docentes frente a los alumnos, pero también como docentes frente a nuestra propia práctica, ¿no? Todos hablamos de 3 unidades o 4 que uno tiene presente siempre a la hora de planificar, como fue el espacio en su uso y en su construcción, el tiempo del otro y el tiempo nuestro, la secuencialización de los aprendizajes, esto de poder visualizar la meta y que así como los alumnos creían que no iban a poder llegar cuando uno se los plantea, nosotros cuando nos vimos obligados a pasar a lo virtual también pensamos que no podíamos llegar al final, digamos, esa meta se transformó en algo muy lejano, pero pudimos. Y el vínculo, ¿sí? El vínculo con los otros, el vínculo con la institución, que también hubo que construirlo, para nosotros también fue muy fuerte acompañarlos a ustedes como docentes este cuatrimestre y construir esta universidad sin perder todo lo que tenemos en lo presencial, digamos. Creo que lo pudimos sostener y hacer. Así que fue un desafío y una planificación que hubo que armar en todos los niveles, frente al desafío de lo virtual con los estudiantes, a nosotros mismos, porque ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, sacando a Jimena, que sí era una docente que estaba haciendo la experiencia ya con alumnos online, todos los demás veníamos dando clases solo en presencial, con lo cual nos vimos como obligados a transformarnos en profesores online o remotos y poder planificar nuestras clases, nuestra participación en la institución y nuestro hacer como docentes. Creo que fue el sacudón más fuerte y creo que lo tuvimos nosotros. Que teníamos una práctica mucho más arraigada y mucho más cómoda, digamos. Este fue el desafío de planificarnos en un lugar incómodo, ¿sí? Pero bueno, escuchando todo y viendo los resultados, digamos, nosotros al participar de los distintos foros y al haberlos acompañados a todos los docentes durante el cuatrimestre, fue viendo todos los resultados, con lo cual tenemos un abanico muy interesante y por eso estos espacios están buenos para compartir, porque uno los pudo ver a todos. Ustedes conocen como solo el pedacito de cada uno, pero nosotros pudimos ver la práctica generalizada y objetivamente fue muy buena y a todos nos ha obligado a repensar todos los conceptos: espacio, tiempo, secuencialización y vínculo, ¿sí? Esa es como mi reflexión. Carlos, cuando quieras, puedes hacer el cierre. Otros puntos fundamentales para planificar que tenemos que tener en cuenta. Y estamos, bueno, ya casi cerrando, porque ya a las 16 empieza la otra comisión. Yo quería agradecerles a María Ángeles por coordinar el cierre y por enriquecer el espacio, a todos los profesores que estuvieron acá por los aportes, por las miradas y también por enriquecer nuestra práctica y nuestra planificación, que estamos en un punto que hoy yo decía que en un principio estábamos con el DES y ahora estamos con el reflexionar, rever, reconstruir, resignificar, ¿no? Estamos con todo volver a. Y bueno, y medio como que se nos hizo un poquito móvil el piso y no sabemos dónde estamos. No sé, creo que hay algunas preguntas. Estoy viendo algunos chats, a ver si tenemos tiempos bueno, acá se armó un debate con el tema de los centennials. Bueno, ya lamentablemente estamos muy al borde del tiempo como para seguirlo. Y bueno, y
y reconocer todo el esfuerzo desde la facultad, le estoy hablando ahora en nombre de la facultad, todo el esfuerzo que hicieron los docentes para llevar adelante este proyecto, este cuatrimestre, las clases, los procesos de aprendizaje, fue todo un éxito, gran parte gracias a todo el esfuerzo de ustedes, toda la energía que pusieron, todo lo que saben a disposición del otro, así que, bueno, mil gracias por todo, y bueno, el que quiere quedarse, seguimos con una comisión a las 16, otra a las 18, y todos los días en este foro hay comisiones a las 10, a las 12, a las 14, a las 16 y a las 18, hay 5 comisiones por día, así que bueno, mucha suerte, un gusto verlos, los extraño mucho, y bueno, son todos muy amables, y gracias por todo el apoyo que nos dieron. Bueno, hasta la vista.